noticias malas número 2. Estamos hablando de otra norma que se ha aprobado, el tema de los casinos y esta ley que en realidad permite y beneficia de alguna manera a través de exoneraciones tributarias a los casinos, solamente para darles cifras, porque creo que esto va a decir mucho más de lo que yo les pueda contar. Más o menos, aproximadamente 1.000 millones de dólares mueven los juegos de azar al año en nuestro país. Y se ha considerado a través de un estudio de la empresa Ipsos que el 5% de limeños es considerado y se considera ludópata. Pero además, estos son negocios que disculpen la palabra, digamos la coloquialidad, la tasa de retorno se forran a full. La tasa de retorno de este tipo de negocios de juegos de azar es del 90%. Entonces el Ministerio de Economía y Finanzas también ha propuesto este tipo de iniciativas legislativas para que más bien se reduzca esta tasa de retornos, porque es un negocio que incluso podría perjudicar a otros. Tercera mala noticia, y lo digo, digamos, a menos a título personal, pero yo creo que varios están en esta línea de opinión. Hubo ayer otra discusión, hubo un escándalo en el Congreso cuando se aprobó disminuir las penas por lavado de activos, en realidad por financiamiento ilegal de partidos políticos. Se tiene en medio de esto un referéndum, se supone que vamos a definir cuáles son, digamos, los lineamientos del financiamiento ilegal, que debe ser ilegal cuando no es dinero sucio. Y ayer ha pasado en un Congreso que realmente nos ha extrañado. Para eso, y ya sin más preámbulos, presento a mis invitados, porque si no voy a terminar en monólogo. Estamos con los congresistas Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, y Marisa Glave, del Nuevo Perú. Gracias a ambos, y por favor, cuéntenos un poco más de lo que ha pasado ayer. Buenas tardes. Buenos días todavía. Sí. A ver, dos cosas. Primero, sobre los casinos, no se ha aprobado en el Pleno. Perfecto. ¿Ya? O sea que ahorita sigue vigente el impuesto selectivo al consumo a los casinos y ojalá se pueda mantener así. Solamente en la Comisión de Constitución se ha aprobado un informe que tiene que llegar al Pleno y hasta ahora no ha llegado. Así que hoy por hoy sigue vigente el impuesto y somos varias las voces que hemos dicho que no se puede de ninguna manera jugar con el lobby de los casinos, sino que hay que defender la posición del Estado de cobrar ese impuesto. Sobre lo que se aprobó el día de ayer vinculado a la financiación prohibida o ilegal de los partidos políticos. Tres cosas simples, Sigrid. La primera cosa, que creo que es importante aclarar, es que ayer no se ha hecho lo que se dijo que se iba a hacer. Transparencia, idea internacional, la Comisión de Alto Nivel de Integridad que creó el presidente, dijeron que la financiación prohibida de los partidos políticos tiene que ser delito y hoy día no es delito. ¿A qué nos referimos? La ley de partidos políticos, en su artículo 31, dice qué cosa es financiación prohibida. Por ejemplo, ¿una empresa puede financiar un partido político? No. Por ejemplo, tú, imagínate, tú quieres apoyar a un candidato y quieres darle $100.000. No puedes. La ley de partidos políticos dice que eso es prohibido. Pero si lo haces, y esa plata es tuya, es de tu pecunio, de tu trabajo honesto, y tú haces eso, hoy día eso no es delito. ¿Ya? Eso no es delito. Entonces, ¿eso debería ser delito? Sí, pues, porque en realidad no podemos permitir que los partidos estén a merced de quienes quieren hacer lo que les da la gana y por eso hay que hacer respetar la ley de partidos y esa financiación tiene que volverse delito. ¿Qué es lo que han hecho ayer? Lo que han hecho ayer es una barbaridad. Ayer han creado el tipo penal financiamiento de origen delictivo. Esto es lo que se ha aprobado. Financiamiento de origen delictivo para organizaciones políticas. Es decir, no se ha aprobado sancionar la financiación prohibida, sino se está pretendiendo decir que si la plata es de origen delictivo, narcotráfico, corrupción, tala ilegal, trata, en fin, ese fondo que es de origen ilícito, si entra a un partido político, recién se estaría tipificando. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque eso se llama lavado de activos. Hoy eso es lavado de activos. Hoy si una empresa con un fondo de corrupción entrega plata, eso es lavado de activos. ¿Por qué? Porque se debió tener una diligencia para ver ese tema y eso es lavado de activos. Hacer esto es pretender decir primero que no existía ese delito. Y sí existía. No se pueden mezclar las cosas. Esto es una estrategia legal de la señora Keiko Fujimori. Y la segunda cosa, además, es que si eventualmente eso no funciona, están pretendiendo además ponerle una pena mucho menor. Congresista, yo quiero ir también a la opinión del congresista Víctor Andrés García Belaunde para comentar esta iniciativa en concreto, porque ayer además se exoneró de segunda votación, yo vi que todo el mundo gritaba, algunos decían al caballazo, pero además solamente han votado a favor el APRA y Fuerza Popular, y son Alan García y Keiko Fujimori los investigados por lavado de activos de acuerdo al Ministerio Público.
público. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde, ¿qué nos A dice? ver, yo creo que es necesario aclarar, A ver. es necesario precisar. Hay un limbo ahí, ¿no?, en la ley, y no hay delito, evidentemente, ¿no? Sabemos que si das más de lo debido, no hay ningún tipo de penalidad. Ahí hay un vacío. Y ese vacío, cuando está allí, puede ser llenado de 1000 formas, ¿no? Y puede ser interpretado también por los jueces o los fiscales de otras 1000 formas. Yo creo que eso hay que hacerlo. Lo que creo que está muy mal es que se haga en este momento y quienes lo propongan sean personas que pertenecen a partidos que están procesados por esto, más o menos. Entonces, eso le quita a ellos autoridad moral para poder presentar y además es un conflicto claro de intereses. Entonces, yo creo que esto se ha debido postergar y tratar en otro tema, en otro momento. Y claro, lo que ha pasado con la segunda votación es que si hubiesen tenido un poquito de tino, que es tan difícil a veces que se consiga por ahí o que se detecte por ahí, han debido la segunda votación crear este ambiente de debate y de reflexión para poderlo revisar más adelante. Pero me parece que ha sido una imposición que hace daño al Parlamento y además perjudica a todos en el referéndum, por supuesto que sí. Claro, son dos temas importantes entonces que este proyecto, digamos, polémicamente ahora avala. Que exista un delito paralelo al que ya conocemos, que es lavado de activos, y se quiera redefinir bajo el nombre de delito de financiamiento ilícito. Y además el tema de las penas. ¿Por qué aprueba un congresista reducir penas a gente, digamos, a 10 años, a gente vinculada al lavado? Pero ¿cuál es la pena? ¿Cuál es la pena? No, el Original, ¿cuál es la pena original del lavado de activos? De 8 a 15 y de 10 Entiendo a que 20. hasta 20 años. A 20 Sí. años. La máxima. O sea, Sí. pero por eso mismo, pues, 20 años es casi como un asesinato, pues, es casi como una pena. Bueno, pero por bloquear una pista también hay como 10 años. Bueno, Lo que le digo es que si vamos a revisar lavado, revisemos todo. ¿Por qué Exactamente, empezar ahí? A hay ver. que revisar Y bajar las todo, penas ahí, hay justo que revisar ahora. todo el Código Penal, porque hay penas en el Perú desproporcionadas. Ok. Porque lamentablemente, en los últimos años, de acuerdo al ruido de la calle, hemos empezado a crear delitos nuevos o elevar penas de los delitos que ya existen y hay una desproporción entre una cosa muy grave y otra cosa que es menos grave. Esto es casi igualdad de penalidades y eso hay que revisarlo. Yo creo que todo eso hay que revisarlo en el futuro. Pero insisto, es necesario regularlo. Creo que está mal regulado. ¿Cuál es el vacío que usted observa, congresista? Bueno, por Y pasemos ejemplo, después a la el congresista vacío es Clara. muy simple. El vacío es muy simple. Señores, ¿es o no es delito aportar algo más de lo que está previsto y normado? Sí, es un delito. Hoy día no lo es. Eso es fundamental. Ahora, yo quiero regresar a la congresista clave y solamente así, digamos, de taquito también incluirle el tema del referéndum, porque yo entiendo que yo voy a tener que marcar por una pregunta que menciona el financiamiento ilícito de partidos. Se aprobó una reforma que se tendría que validar con el referéndum y yo no entiendo también cómo se está legislando de por medio a 3 Esto días. no está legislando la financiación ilegal de partidos políticos. Ok. Por si acaso. Lo que se ha hecho Entonces, el ese día de vacío me ayer queda es todavía no vacío. llenar ese vacío. El vacío del que está hablando Víctor Andrés es el que se tenía que llenar. ¿Y qué es lo que nos van a preguntar en el referéndum el domingo? Ok. Y que tiene que ver con la financiación ilegal o no reportada de los partidos políticos. Nuevamente, yo recibo plata legal, pero no la declaro. Eso hoy día no es un delito Eso. y debería ser un delito. Pero ¿qué cosa es lo que han hecho con trampa el Fujimorismo y el APRA? Es tipificar una nueva manera de lavado de activos. Puede estar gente como Víctor Andrés, por ejemplo, creer que lavado de activos hasta 20 años es mucha pena. Para eso lo que hay que hacer es modificar el decreto legislativo 1106 y entrar a una discusión sobre el lavado de activos que es válida. O sea, es decir, se puede discutir. Pero no se puede hacer esta trampa. No se puede meter por contrabando una nueva tipificación de lavado de activos cuando ya existe. Si lo que los señores del Fujimorismo quieren hacer es modificar la ley de lavados activos, que lo hagan. Pero no así. Porque así trae dos problemas. Uno, confunde, porque nadie entiende qué cosa es lo que se está discutiendo. Y segundo, puede servir para una estrategia legal de quienes hoy están en curso enfrentando el tipo de lavado de activos. Y eso es lo que no se puede permitir. Primero, porque se va a querer decir que cuando el lavado de activos era en partidos políticos, no había delito. No, pues perdón un ratito. Lavado de activos es un tipo penal y se puede aplicar si es que el lavado de activos se hacía dentro de una operación de un partido político. No es verdad que recién se crea ese delito existe. Ahora, el problema es ese y esto además de con acusar- penas más bajas. Hubo una discusión también, incluso un proyecto, y así podemos también comentar ambos, de si los partidos políticos podían o no ser acusados.
algunos, como los dirigentes apristas, decían que no, que los partidos políticos no pueden ser calificados de organizaciones criminales, etcétera. Y otros decían, bueno, pero en otros países, en efecto, los partidos políticos también tienen una caja 2. ¿Qué se hace con eso? ¿A quién se acusa, digamos? ¿Solamente a individualidades? No sé qué opinas sobre toda esta polémica y si se está tratando correctamente. Yo creo que los partidos políticos no pueden ser organizaciones criminales. O sea, es absurdo pensar que tú te organizas todo, recolectas afiliados en todo el país, te inscribes para solamente asaltar el poder o asaltar la caja ¿Usted cree pública. que no existe eso en nuestro país? Se lo pregunto sinceramente ahora en el 2018 como estamos. Yo creo que puede haber gente que pueda pensar lo mismo, pero yo no me imagino que gente como Paniagua o como Belaúnde o como Bustamante y Rivero, Luis Videdo Reyes, estos grandes políticos que ha tenido el Perú, hayan pensado en una acción criminal para ganar poder. No es así. No es así. Yo no pienso que tampoco Marcos Arana o Marisa Glave se han organizado un partido para hacer una acción criminal. No puedo pensar eso. Si hay dentro delincuentes, pero por supuesto que respondan. Entonces, pero no ubicar al partido político. ¿Usted no cree que hay gente que entra a la política, crea un partido para entrar a la política, para robarle plata a los peruanos? No me gustaría asumirlo, pero creo que es lo que muchos piensan. Yo creo que sí, pero no es el motivo principal. No es el motivo principal, y además, ¿quiénes los partidos? Yo diría que los partidos que se han creado últimamente a la carrera, que son dueños de universidades, es porque les sobra la plata y quieren influencia política para consolidar sus negocios. Probablemente que sí, pero de eso decir que cualquiera que está allí forma una banda de delincuentes, que todos son delincuentes con el ánimo de asaltar el poder o saquear el poder o robar, no creo que sea así. Me es difícil pensar que es así. Yo quiero llevar esto también, extendiéndonos sobre lo que ha comentado el congresista sobre el caso Alan, porque Alan ha pedido asilo y no se lo dieron. Alan ha dicho que es chuponeo y la evidencia de que hay chuponeo se está cayendo. Y ahora, justo, digamos, de alguna manera reducen penas por lavado, por lo cual está siendo investigado Alan. Bastante ha salido sobre el presidente. Creo que hay que diferenciar entre si un partido es una organización criminal o no, y ahí yo podría estar de acuerdo con Víctor Andrés. Pero lo que han dicho los fiscales y lo que ha señalado, por ejemplo, el señor José Domingo Pérez, no es que Fuerza Popular sea una organización criminal, sino que dentro de Fuerza Popular hay una organización criminal que ha lavado activos y que además utiliza para esa organización criminal la fuerza política que tienen en el Parlamento. Y hoy día estamos viendo que confirma su teoría, porque lo que han hecho el día de ayer es prestarse a una estrategia legal para finalmente ratificar. O sea, si lo que querían hacer era ayudar a la señora Keiko Fujimori, esto es al revés. Están confirmando la teoría del fiscal. Pero, ojo, un tema que entraba en el debate, que por supuesto no lo metieron, en el proyecto de ley que nosotros presentamos, era que los partidos políticos sí tuvieran responsabilidad administrativa o responsabilidad penal. Como las empresas. ¿Una empresa es una organización criminal? No, pero puede tener prácticas criminales dentro de la organización. Por eso el Parlamento ha dicho, si una empresa que no es una organización criminal, es una organización necesaria en la sociedad, genera economía, genera puestos de trabajo, en fin. Pero si dentro de la organización hay una práctica permanente y recurrente, el Congreso ha aprobado que eso suponga una responsabilidad de la propia persona jurídica. Lo que nosotros hemos señalado es, si dentro de la organización política hay prácticas recurrentes, como por ejemplo financiación ilegal, la persona jurídica debería recibir una sanción, incluido por ejemplo la pérdida de la inscripción, porque eso sería algo que permitiría el control de una mala práctica recurrente, no que unos rufianes se hayan metido. Si unos rufianes se han metido, hay que expulsarlos, pues. O sea, hay que ver un mecanismo de recuperación de la propia institución. Ahora, pero si es una práctica recurrente, sí debería ser un delito. Voy al tema de lo que va a pasar, porque muy poca gente sabe que ya el Congreso de la República, entre comillas, entra en un receso, vienen fiestas navideñas, comillas, y hay, ¿no? Si bien sesiones... Comillas, digo. Sí, entre comillas, porque hay mucho trabajo y esperaríamos... Entre el reglamento, más que entre comillas. Digamos, bueno, pero yo sé que todos, algunos se irán de vacaciones. Y constitucional, además, porque la Constitución fija la fecha de término. Sí, claro. Ahora, en medio de digamos, lo que pasa es que estas cosas se ven en el Pleno, ¿no es cierto? La aprobación de leyes, hay una que ya se aprobó, lo de los casinos está ahí de por medio, lo del señor Mamani se ha convocado algo extraordinario el sábado, pero no sabemos qué va a pasar. ¿Qué va a suceder? Porque no se podía convocar antes del sábado porque había que guardar los plazos de la notificación. Se pudo haber convocado hoy. Bueno, eso el plazo vencía hoy. Pero que había dudas de que si el plazo se corría a partir de la aprobación o a partir de la notificación. Entonces, para evitar problemas, se dijo no a partir de la notificación, y eso es el día sábado. Yo siempre he visto que hasta el propio reglamento, media hora antes de una votación se ha modificado. Lo sé, pero creo que si hay voluntad...
Lo sé, Ustedes pero esa pueden voluntad... Pero en ese pero caso, que esa- por lo menos no lo use Mamani ilegalmente. Sí, así es, de acuerdo, de acuerdo. Y que lo sancionemos el sábado, pero lo Exactamente, sancionamos porque el sábado. problema es que cuando la voluntad política se puede imponer, pero afuera hay un poder judicial que con recursos de amparo El puede... pueblo. ¿Y qué le No, dice el pueblo? O sea, pero el poder judicial El lo puede sábado, reponer. eso es lo que El hay que Poder decirles. Judicial, el Poder Judicial lo puede reponer. Ok, Lo que sí es hablando importante del es que el Poder Judicial. sábado lo hagamos. Que el Ok. sábado sancionemos, Sí, de todas maneras. que el sábado no vaya a ser que no vengan, o sea, porque eso es una manera de bloquear. El sábado hay refiere a que ir, Fuerza Popular, hay sí. que estar, Exactamente. hay que dar quórum Exactamente. y hay que aprobar Así el es. informe de la Comisión Y de lo más Ética. rápido mejor. Ojo, en la pausa, Sigrid, no es, hay que estar atentos, porque mucha gente dice, ya paró el Congreso, tranquilidad, no van a aprobar barbaridades. No, ojo, pestaña y ceja, porque hay la comisión permanente. Y la comisión permanente tiene una especie de representación proporcional de los grupos políticos Exactamente. y sesiona durante toda la pausa. Y yo en lo personal creo que es No un le tiene error mucha que esa confianza. comisión permanente tenga tanto poder, porque una vez hemos estado también con los colegas de Acción Popular denunciando aprobaciones que se han hecho en la comisión permanente sin debate en el Pleno, en cosas que a veces no Pero son hablando de peligrosas, eso, ¿eh? yo creo que el error nuestro es no tener una Cámara alta y se evitarían este tipo de problemas. Uf, ya el tema de la bicameralidad es una discusión complicada a raíz del si referéndum, hubiese pero una Cámara alta, la permanente tendría menos funciones, menos atribuciones y sobre todo Se repartiría más el eso. presidente de la República no tendría que estar observando las leyes porque la observaría voy. antes A la eso Cámara voy. alta, observaría la Cámara baja. ¿cuál va a ser el futuro? A ver, la gente, estoy haciendo sentido común, yo no soy una abogada ni una experta, pero a mí cuando me dicen voy a reducir las penas del delito de lavado, mi primera impresión es reducir penas. No es algo que nos guste, digamos, escuchar en Pero general. además con contrabando, Pero si Sigrid, esto- porque por lo menos que discutan lavado. Lo que han hecho es un contrabando. Nos Seguro, están hablando seguro. de financiación Es una prohibida mentira. y ahí meten Es una la mentira. reducción de lavado. Y me refiero porque además el señor Vizcarra, el presidente, ha anunciado que va a observar esta norma. Entonces, si la observa, luego tiene que retornar al Congreso, Claro, se puede o no claro. aprobar por insistencia, pero ya estamos dilatando Bueno, pero el hasta tema, pues, marzo no se va a ver por lo menos, ¿no? Hasta marzo no se verá. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Entra en Yo espero. vigencia? No entre en No, pues, vigencia. si no se entre en vigencia. observa, observada, queda- ya no No, entra en no, vigencia. no, nunca entra en La vigencia. vigencia es con la insistencia. Así es. Ayer hablaba Y con... eso hasta marzo no habrá insistencia. Eso, Vamos a ese- ver qué pasa con la... Yo hablé con el Ministerio Público doctor hasta marzo. Caro y también decía que si es que eventualmente pretendieran hacer una insistencia con algún tipo de extraordinaria o algún mecanismo que quiere usar el Fujimorismo y el APRA, que Hacer un tienen pleno una maravilla, extraordinario el 14 de que febrero, quisieran para que sea. avanzar hacia este tema, por ejemplo, si el día domingo se logra en el referéndum que se apruebe el sí a la segunda pregunta sobre financiación, esto quedaría totalmente fuera, porque esto no es financiación ilegal. Esto es lavado de activos y por tanto habría un vacío legal. Y el doctor Caro lo que decía es, esto da pie a una observación del Tribunal Constitucional. Inconstitucionalidad, podrían ponerle esa norma. Congresista Víctor Andrés García Belaunde, Tendría que se ver lo el pregunto tema. porque muchas Pero normas están Caro cayendo es un abajo. penalista, es un buen penalista, ¿no? Habría que consultarle a un constitucionalista. Pero se lo digo porque los congresistas tienen que aprobar leyes no para que se desaprueben luego por una instancia superior. O sea, ustedes Exactamente. también tienen el conocimiento a mano Exactamente. y hay asesores que cada uno Por tiene eso asignado para eso. hay que ¿no? mejorar el Congreso con una segunda Cámara, que creo que es fundamental. Yo hice unas estadísticas una vez, desde el año 80 hasta la fecha, creo que han sido observadas, del año 92 en realidad, cuando se implanta la primera Cámara y se aluna la segunda. Después del golpe de Fujimori. Así es. Han sido observados más de 10.000 leyes, 10.000 leyes. Estas, sin embargo, antes, cuando había dos cámaras, en el mismo periodo de tiempo habíamos sido observados solamente 150. ¿Esto qué significa? Que el Consejo de Ministros actúa como Senado. De facto, Va, ¿no? pero ¿y De usted está a facto, favor? A ver, de voy a facto, preguntarle entonces de porque creo que facto. usted me está pidiendo que le pregunte. ¿Y usted está a favor de que el señor Vizcarra no pueda disolver la Cámara de Senadores? ¿O está en contra? No. ¿Cómo hacemos con la potestad presidencial de la cuestión de confianza? De acuerdo a la Constitución y a lo Porque que ahí no hemos hay quien aprobado lo mueva, también, solamente se disuelve la Cámara Baja, en caso que haya bicameralidad. ¿Y qué pasa si la Cámara de Senadores termina, pues, En la propuesta siendo del propio copada Vizcarra por No, la solamente es propuesta, la... como el era diputado. antes en el Perú, solamente se puede Pero, congresista, disolver no la de están abajo vigilando. y no la de arriba. Es que ese es el problema. Porque yo entiendo, Bueno, yo pero también nunca entró en estudié ciencia vigencia, política o sea, nunca y se aplicó. académicamente estoy a favor de todo. Pero la realidad Sigrid, a veces en sobrepasa derecho lo constitucional no hay académico. nada nuevo. No hay nada nuevo. La tecnología está en otra parte, pero en el derecho constitucional no hay No, pero es nada nuevo. tecnológico. El tema que estemos Pero, llenos de ojo, derecho corrupción. constitucional acá, es- hablando de no derecho es tecnología. constitucional, y yo sé que ahí tenemos un debate porque no estamos necesariamente de acuerdo, la propuesta del señor Vizcarra, tiene razón Víctor Andrés, no incluía disolver el Senado, solamente la disolución de De la Cámara de diputados. Diputados por el tema de la cuestión de confianza. Sin embargo, lo que hizo el Fujimorismo no es alterar esa decisión, sino
finalmente modificar la posibilidad de la cuestión de confianza. Y eso para muchos constitucionalistas, para otros no, y yo sé que Víctor Andrés no está de acuerdo, pero yo, por ejemplo, sí estoy de acuerdo con esos constitucionalistas que ya salieron a decir que eso rompe el equilibrio de poderes. Y entonces, la mala práctica de meter contrabandos, como en este caso que se ha metido un contrabando de lavado de activos en financiación prohibida, la mala práctica de discutir la figura de cuestión de confianza en la discusión de bicameralidad, lo que ha generado ahora es que, por ejemplo, muchos, como yo, que yo sí creo que el país necesita una bicameralidad, no voy a votar a favor de esa reforma el domingo, porque se ha colado algo que no debió colarse. En eso yo discrepo Claro, con tenemos una Marisa. discrepancia. Total, y hemos Pero discutido pues, está largamente muy el bien tema. discrepar, por supuesto. Pero para terminar, solamente Pero a para... diferencia de ellos que se matan con bastante respeto. Y aprecio además, y aprecio. Mi posición es muy clara. La cuestión de confianza había que precisarla, existe, pero no hay que confundir cuestión de confianza con voto de confianza o voto de censura. Y que estos son instituciones heredadas de Europa, del viejo parlamentarismo europeo, el francés, el italiano, el español. Eso es todo, nada más. Es decir, la cuestión de confianza la plantea el Ejecutivo, el voto de confianza lo plantea el Parlamento. No hay que confundir ambas cosas. Y lo que se ha hecho es, cuando lo plantea el Ejecutivo, no puede generar contabilidad para poder disolver el Congreso. Eso es anular la posibilidad de la cuestión de No, confianza no, y la no, posibilidad de que el no, Ejecutivo no es cierre así, el Congreso. No es así. Claro que sí. Depende del origen, no es así. Bueno, no es así, ahí depende hay de lo... un debate y lo que se ha hecho es modificar la figura. No, Claro que no, sí, no, no se ha precisado, se ha modificado precisado, y se se ha está impidiendo precisado. que el presidente cierre el No, Congreso. no, porque con ese criterio, hoy día el ministro, por ejemplo, del Interior, va al Parlamento y dice, yo planteo una cuestión de conferencia que acá no había un Mentira. chuponeo. Si hace eso el ministro del Interior, se va. Y punto. No, Pero no, si viene no. el primer ministro Bueno, y dice, hago cuestión de confianza, sí puede cerrar Sí, el Parlamento. es lo que hizo Zavala, pues. Ahora, es lo pero que hizo ¿sabías? Zavala. Tiene una posibilidad de hacer tanta la polémica, pero tengo que hacer aquí de moderadora y de entonces árbitro. en 5 años hacen 2 veces eso el primer año y dicen... Ahora, Y yo- lo pueden hacer cuando hay un Congreso Les doy obstruccionista mi y por eso es una palabra, figura de los cuestión de medios de confianza. comunicación Yo que he sido van a estar con los parlamentario, ojos puestos yo en que- el referéndum, a ver. pero sobre todo lo que pasa después y cómo se Eso, implementa. vamos. Yo Ahí que, he yo creo sido, que va a yo estar. que he sido el tema de parlamentario 5 veces, te puedo decir, Bien, congresista. conociendo el Parlamento por dentro y conociendo, por supuesto, la división de poderes, te puedo decir, y habiendo sido gobierno en 2 veces también, te puedo decir Creo que acá que está, esa cuestión de está confianza además que, es que una... las opiniones y las posturas de ambos son respetables, son entendibles. Totalmente que respetables. La población, ojo, todavía necesita mucha más información. Si miren, esta polémica está entre ustedes, imagínense, entre los millones de peruanos. Pero vamos, La constitución de Fujimori estar ahí, en el es referéndum y después. presidencialista, la hizo más presidencialista que la constitución Y por eso anterior. precisamente podía Bien. tener la cuestión de confianza para poder cerrar el Parlamento. Bueno, lo que se está bueno, haciendo es bueno, modificar. Pero está, Va a haber una parte dos. La próxima semana. Marisa está Una parte dos. fujimorista, no sabía que estaba Lo que estoy haciendo es fujimorista. defender Estás alabando la constitución de Fujimori y yo la posibilidad- critico, yo la no, critico. estimado, lo que estoy Yo la haciendo es critico. reconocer una figura Continuará. que han Yo- pretendido yo, para mí- tramposamente para mí la meter. constitu- ¿Sabes por qué? la Porque no constitución de quieren que Fujimori, Vizcarra yo la cierre el borré. Parlamento. A mí me parece y muy lo que mala, nosotros muy creemos mala. es que si Vizcarra ¿Y sabe- tiene ese fujimorismo, ¿Y tiene que poder cerrar el sabes Parlamento. por qué y por qué Bien, no? bien ¿Por qué lo congresista, precisó? clave ¿Sabes por qué? congresista Para terminar, García ¿sabes por qué León. lo precisó mal la constitución de Fujimori? Que a mí no me gusta, por eso yo siempre he preferido la constitución anterior. Es porque quien hizo el chequeo y la redacción fue una distinguidísima dama, por supuesto, pero que no sabía de derecho constitucional, que es Marta Hildebrand. Yo lo que voy a decir por ahí es viene que el la problema. Constitución Ok, ya del nos estamos 79, yendo a la debates. Constitución del 79 tenía la misma figura. No, Y es falso era lo que tengo dice que ser la Pablito. moderadora, soy la conductora de este diferente, programa. era No, diferente. estamos quedando cortos de Permitía tiempo, Era tenemos que diferente, ir era con el diferente. caso No, Alan no. García. Era diferente. Lamentablemente eso también acapara en estos momentos la atención pública. El caso Oviedo, si me disculpan, vamos hasta San Borja, hay movimiento entonces. Sí, Sergio Sanabria, nuestro video reportero.